Buenas noches, chicos, chicas. Vamos a iniciar temprano esta vez, ¿sí? A las 8 puntual, ya que sus compañeros se vayan integrando poco a poco. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Listo. Ya. Y bueno, asesoría número 6. Estamos ya casi terminando, ya casi, casi entramos a parcial. Vamos a ver lo que sería diabetes y trastornos tiroideos, ¿ok? La diabetes siendo una de las patologías más comunes que tenemos en el Perú, se habrán dado cuenta que, o bueno, no sé en qué hospital estén, pero yo cuando he rotado 2 de Mayo, cuando he rotado Almenara, y cuando he pasado por otros hospitales, lo que más se ve es pie diabético. Hay muchas áreas de pie diabético, ¿ok? Tiene una alta incidencia en nuestro país. Bueno, vamos a empezar entonces con trastornos tiroideos en esta oportunidad, ¿ok? Los trastornos tiroideos van a ser más frecuentes en mujeres, específicamente en mujeres en edad fértil, ¿ok? Vamos a saltar un poquito esto. Vamos a tener dos patologías importantes. Tenemos al hipotiroidismo y al hipertiroidismo, ¿ok? Antes de ver esto, tenemos que saber cuándo se va a solicitar una prueba de TSH. Esta prueba de TSH se va a usar en el tamizaje a partir de los 35 años y a partir de esta edad, cada 5 años se le pide a la paciente su tamizaje de TSH. ¿Ok? Se va a pedir también cuando se identifica el bocio o nódulos tiroideos. El bocio es el cuello, van a ver como una protrusión en el cuello. A ver, acá lo pueden ver. ¿Sí? Cuando ven ese cuello tan agrandado, ven un bulto, o cuando palpan, ¿ok? Palpan tiroides y notan nódulos, se pide TSH, en este caso también, ¿ok? Se va a usar también para monitorizar la terapia de reemplazo de tiroxina sin complicaciones, con intervalos de 4 a 6 semanas, después de un cambio de dosis para permitir el logro de un estado estacionario y anualmente para estabilizarlo. Es decir, que vamos a usar la TSH también para controlar cómo va el tratamiento de mi paciente tiroideo, ¿ok? Entonces, hasta ahí. Lo vamos a usar en pacientes como tamizaje, en pacientes a partir de 35 años, pacientes mujeres, ¿ok? Edad fértil. Lo vamos a usar cuando notemos un bocio, ya hemos hablado de este agrandamiento en el cuello, y para tamizaje, perdón, para la valoración del tratamiento, ¿ok? Se usa también antes y a principios del primer trimestre del embarazo o en mujeres tratadas con levotiroxina por hipotiroidismo. Recuerden que la levo es para hipotiroidismo o aquellas con factores de riesgo de disfunción tiroidea. Perdón, ya. Además, tenemos que la tiroglobulina, aparte de la TSH, la tiroglobulina va a servirnos como marcador tumoral. Ahora, importante saber valores normales. Vamos a tener un valor normal de la TSH que va de 0,5 a 4 miliunidades unidades universales por litro, ¿sí? 0,5 a 4 es mi valor normal de TSH. Habiendo visto esto, vamos a ver las patologías, ¿ok? Porque ya en realidad todo lo que es fisiopato, todo lo que es anatomía, todas esas cosas ya las hemos visto en básicas, entonces vamos a enfocarnos en el laboratorio y bueno, un poquito de clínica, un poquito de medicina uno también, ya que va de la mano. Entonces, nuestro hipertiroidismo va a ser el metabolismo acelerado que va a tener la paciente. Lo pueden encontrar en algunas imágenes, como el ejemplo de el caracol y la liebre. La liebre sería el hipertiroidismo, ya que va más rápido, está acelerado, vamos a tener una paciente que puede perder peso rápidamente, su ritmo cardíaco es irregular, puede tener taquicardia, palpitaciones, va a tener temblores, fatiga, sudoración, irritabilidad, es una persona muy ansiosa, muy nerviosa. ¿Ok? Y tiene dificultades para dormir. Esta es nuestra típica paciente con hipertiroidismo. Nuestra paciente con hipotiroidismo es de metabolismo lento, es el caracol en este ejemplo.
¿ok? Como metaboliza más lento, ya sea grasas, etcétera, etcétera, va a tender a la obesidad, ¿ok? Aparte, como tiende a la obesidad, tiende al colesterol alto, va a tener debilidad, dolor articular, muscular, va a ser una persona deprimida, lenta, que tenga déficit de atención y va a ser infértil. Bueno, valores normales de T4 y T3, ahí se los dejo, varía según la edad, ¿ok? Vamos a ver, en el hipotiroidismo, la clínica, a ver, primero que sepan que el hipotiroidismo, la causa más común es la tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Causa más frecuente de hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente hipotiroidea? Vamos a ver que, como les había comentado, es la más lenta, ¿verdad? El metabolismo lento. Entonces va a tener problemas de memoria, va a tener problemas inclusive para hablar. Tú le estás preguntando algo, le estás haciendo su historia clínica y se demora en responderte, es un poquito lenta para armar frases, ¿ok? Tiene problemas en la memoria, el vello es más grueso, tiene afinamiento del cabello, van a ver también, ¿no? Como les había dicho, se le agarra el cabello, se jala y ves que se le cae el cabello. ¿Ok? Tiene la frecuencia cardíaca más lenta, aumenta sensibilidad al frío, tiene debilidad, dolor, sensibilidad, rigidez muscular, aumenta de peso porque habíamos dicho que tiene un metabolismo lento, va a tender hacia la obesidad, tiende también a la depresión, tiene piel seca, áspera, sus ciclos menstruales van a ser irregulares, tiene estreñimiento, ¿ok? Estreñimiento, va a estar cansada y bueno, puede tener hinchazón en la cara. ¿Ok? Recuerden, hipotiroidismo siempre asociarlo con metabolismo lento, de ahí lo van sacando. ¿Ok? Metabolismo lento, hipotiroidismo. Al laboratorio, lo que nos interesa acá. Primero, evaluamos la TSH. La TSH es lo primero que se va a pedir, ¿ok? Porque hay preguntas típicas que te dicen, ¿no? En la valoración del hipotiroidismo, ¿qué sería lo primero que usted le solicitaría a la paciente? Entonces, lo primero que se solicitaría es la TSH, ¿ok? Ahora, en el caso de hipotiroidismo primario, lo que yo voy a tener es la TSH alta y la T4 baja, ¿ok? TSH alta, T4 baja, hipotiroidismo primario. Ahora, si mi TSH está alta, pero mi T4 está normal, vamos a tener un hipotiroidismo leve o subclínico, ¿ok? TSH alta, T4 baja, hipotiroidismo primario. TSH alta, T4 normal, hipotiroidismo leve o subclínico. Caso contrario, vamos a tener en el hipotiroidismo central, donde vamos a tener una TSH baja y una T4 baja también. Además, esta TSH, cuando está levemente aumentada, no siempre requiere tratamiento. Puede resolverse a los días, a las semanas, puede resolverse sin tratamiento. Pero es necesario hacerle un control de 1 a 3 meses para ver si requiere tratamiento o no. Si se le vuelve a subir esta TSH, yo aplico levotiroxina según los criterios que se vaya a analizar. ¿Ok? Es importante saber también, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener ya su diagnóstico de hipotiroidismo y tú cuando vayas a ver su historia te va a decir que usa levotiroxina, pero hay que ver si la paciente se adhiere al tratamiento o no, porque la realidad es que en Perú no mucha gente toma sus medicamentos diarios, por más que tenga diabetes, por más que tenga hipertensión, tiroides, hipotiroidismo, etcétera, por más que sean recetados, no suele tomar el tratamiento, ¿ok? Porque cree que no es necesario, o porque no alcanza la plata, porque se demora mucho el seguro en darles el medicamento, sin fin de cosas, puede ser que el paciente no esté tomando el medicamento. Entonces es importante hacerle su control, su tamizaje, como se había mencionado acá, ¿ok? Para ver cómo están estos niveles de TSH, para ver si realmente el paciente está tomando su medicamento o no, ¿ok? Para ver cómo está ese hipotiroidismo, si está controlado o no. Eso, es importante el control. Pero bueno, hasta acá, ya.
Como había mencionado, la tiroiditis de Hashimoto va a ser la causa más común de hipotiroidismo. Entonces, al laboratorio, como ya se mencionó, TSH aumentada, T4 libre, disminuida, va a ser mi diagnóstico de hipotiroidismo. En el caso de tiroiditis de Hashimoto, también voy a encontrar una anti-TPO presente, ¿ok? Anti-TPO presente en tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál va a ser nuestra clínica en esta patología? Vamos a tener una macroglosia, lo pueden decir, o lengua agrandada, cansancio, somnolencia, resequedad en la piel, rigidez muscular o articular, estreñimiento, sensibilidad al frío, cosas que ya hemos mencionado con el hipotiroidismo regular. ¿Ok? En este caso, esta tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad de origen autoinmune. ¿Sí? En la cual se destruyen las células de la tiroides que producen hormonas regularmente. Bueno, estas hormonas tiroideas van a regular funciones vitales como la respiración, ritmo cardíaco, metabolismo que ya hemos mencionado, los ciclos menstruales, temperatura y la presión arterial. Como parte también del hipotiroidismo, vamos a tener al cretinismo. En el cretinismo vamos a tener las 6P en cuanto a la clínica, ¿ok? Vamos a tener palidez, cara hinchada o puffy face, cara hinchada, protrusión de la lengua, como se ve acá, ¿ok? Pobre desarrollo cerebral, tu pancita o abdomen abultado y la protrusión del ombligo, ¿sí? La 6P del cretinismo. Ahora, este cretinismo, como ya se mencionó, es un hipotiroidismo que se da en la lactancia y en la infancia. Es mayormente, bueno, suele ser de causa congénita donde el paciente no tiene glándula tiroides y por esto no hay una producción correcta. Puede darse por insuficiencia glandular o por una falta de yodo, siendo esta la causa más común. ¿Ok? Bueno, la clínica ya se mencionó, pero para recordar, un retardo de crecimiento físico, mental, el niño va a ser obeso, es fornido y bajo, como se ve acá, y tiene la macroglosia o la, eh, bueno, producción de la lengua hipertrófica, macroglosia. ¿Ok? Al ser, eh, al ser un hipotiroidismo, de igual forma vamos a tener TSH aumentada y T4 disminuida. Hasta acá, hipotiroidismo, ¿se entiende? Repito algo. Todo claro. Gracias. Lo más importante, básicamente, es esto. ¿Sí? TSH alta, T4 baja, hipotiroidismo, de arranque. ¿Ok? Y ahí les van a preguntar, que creo que también es una de las preguntas que les he puesto, si es primario, si es leve. Entre estas dos, central, sinceramente, en su PPT, eso es nuevo. A mí no me enseñaron central, solo estas dos. ¿Ok? Pero bueno, se los pueden preguntar si es que lo han incluido ahora. Ya. De ahí tenemos al hipertiroidismo. El hipertiroidismo es causado frecuentemente por la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué vamos a ver en la clínica? ¿Por qué yo sospecho de un hipertiroidismo? ¿Por qué yo le pido a mi paciente su TSH en este caso? ¿No? No se le pide así por pedir a ver qué sale, ¿no? No, voy a ver mayormente los signos más característicos va a ser esta protrusión que hay en los ojos, o también llamada esoftalmos, y como ya se había mencionado, el bocio, ¿ok? Esta protrusión que hay en el cuello, este bulto que vemos en el cuello. Yo veo a mi paciente con esas dos, ya de arranque uno ya piensa en Grace Basedow y le hace su TSH y su T4. Eh, ¿Qué más vamos a ver en la clínica del hipertiroidismo? Como les había comentado, el hiper era, como lo ven acá, el metabolismo acelerado, ¿verdad? Metabolismo acelerado, mi paciente va a tener ansiedad, va a tener dificultad para concentrarse, puede ver doble en esos oftalmos que ya se mencionó, va a tener fatiga, va a tener diarrea, ¿ok? Tiene intolerancia al calor, contrastado con el otro que el hipotiroidismo que era al frío, acá va a ser al calor. Tiene aumento del apetito, aumento de la sudoración, insomnio, pérdida de peso, ¿ok?
pérdida de peso, ya que su metabolismo es rápido, es continuo, baja rápido de peso. Tiene temblores, palpitaciones, dificultad para respirar, inquietud e insomnio. Recuerden que es una persona que está acelerada, ¿sí? Cuando te habla, cuando le das la historia clínica, también te habla rápido, o sea, te va... eso, te habla rápido. Es una persona ansiosa. La vez que se está moviendo de un lado a otro, ¿ok? Esa es una paciente con hipertiroidismo. Esto, se mueve de un lado a otro porque es una persona nerviosa, ¿sí? Y tiene además oligomenorrea. Al laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? La TSH se va a encontrar baja y mi T4 va a estar aumentada, ¿ok? Te hace TSH disminuida, T4 aumentada, hipertiroidismo primario. Si mi TSH está baja, pero mi T4 está normal, esto va a ser un hipertiroidismo leve, subclínico o medicamentoso. Hay medicamentos que pueden causar alteraciones en las hormonas tiroideas. Es por esto que se pone acá medicamentoso. En este caso, el tratamiento base sería quitar el medicamento que le esté causando dicha enfermedad y analizar qué fármaco se le puede dar, ¿no? Pero primero, si es medicamentoso, le retiras el medicamento, ¿no? Lógicamente. Entonces, hasta ahí, TSH baja, T4 alta, hipertiroidismo primario. TSH baja, T4 normal, hipertiroidismo leve, subclínico. ¿Ok? Ahora, caso contrario, si mi TSH está normal o está aumentada, pero mi T4 está alta, esto va a ser un hipertiroidismo secundario. ¿Ok? Hipertiroidismo secundario. Ahora, como ya se había mencionado, causa frecuente, Graves Basedow, van a ver esta paciente típica. Y en Graves Basedow también pueden encontrar el antirreceptor TSH o también llamado TRAB. ¿Ok? Esto va a estar presente en su enfermedad. Listo. Hasta ahí, es súper corto. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. ¿Vamos bien? ¿Podrías repetir lo último de la TSH? TSH normal, En eso. la, ok. En lo último que dije fue que en el hipertiroidismo por Graves Basedow vamos a encontrar un antirreceptor TSH o también llamado TRAB presente, ¿ok? En esta enfermedad. Así como en Hashimoto encontrábamos la anti-TPO, acá vamos a encontrar la antirreceptor TSH. ¿Eso? ¿Está bien? Sí, gracias. Ya, listo. El otro tema es diabetes, ¿ok? Lo vamos a enfocar más acá, ya que, como les había comentado al principio, es la enfermedad o sea, es una enfermedad de alta incidencia en Perú. En verdad hay que tenerle miedo a la diabetes, ya que te puede causar ceguera, te puede causar la muerte por cardiopatía diabética. Inclusive creo que en su teoría les ponen que es una de las 5 causas de muerte más frecuentes, ¿no? Una cosa así. Eh, Porque es así, te lleva a muchas patologías, a nefropatía, cardiopatía, neuropatía, etcétera, 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 que te pueden generar la muerte, ¿ok? Te puede llevar a coma, etcétera. O sea, en verdad es una enfermedad que hay que diagnosticarla a tiempo, hay que regularla, porque se puede regular, ¿sí? Entonces, introducción. ¿Qué es la diabetes? Es un trastorno metabólico que va a estar caracterizado por la hiperglicemia. Ahora, ¿qué es la hiperglicemia? Son los niveles continuos elevados de glucosa en sangre, ¿verdad? Esto va a estar causado por una alteración en la secreción y o función de la insulina. Es decir que, bueno, mayormente nosotros tenemos una predisposición a formar, am, sí, bueno, a formar, por así decirlo, diabetes. Entonces, en la historia clínica que se le da al paciente, siempre hay que preguntarle si tiene antecedentes de diabetes. Igual que le preguntas, ¿tiene antecedentes de hipertensión? O sea, sus familiares tienen hipertensión, que usted recuerde. Sus familiares tienen diabetes, que usted recuerda, tienen cáncer. Con esas preguntas, preguntar siempre si es que hay algún antecedente de diabetes porque hay una predisposición. ¿Ok?
no específicamente decir que es hereditario, pero sí decir que hay una predisposición, ¿ok? Entonces, bueno, causado por alteración de la secreción y o función de la insulina. Como les decía, primeras 5 causas de mortalidad a causa de cardiopatía isquémica, ¿ok? También puede ser por infarto cerebral. Es la causa principal de ceguera, insuficiencia renal y amputaciones no relacionadas a traumas e incapacidad prematura. Me olvidé de ponerle las fotos acá. Imagino que en sus rotaciones en el hospital lo deben de haber visto. Como les decía, hay muchísimo pie diabético en, en los hospitales, en nuestro día a día. Yo también he realizado muchísimas limpiezas de pie diabético. Es muy común verlo. ¿Ok? Porque lo clásico que he escuchado, por ejemplo, yo es un paciente que estaba caminando y pisó un clavo. Se clavó y se le hizo toda una herida en el pie. Voy a ver si lo comparto un momento. Un momento, disculpe, estoy buscando la foto. Ahora también, mientras que voy buscando, cuando vean pie diabético van a ver que hay dos tipos, y esto ya, bueno, fuera del laboratorio, pues, ¿no? Van a ver que puede ser o cardio o puede ser neuro. Cuando es neuro, eh, el paciente les puede decir que sentía de que se le adormecía el pie y de la nada le sale, por ejemplo, un callo y ese callo va progresando al pie diabético y termina perdiendo un dedo, termina perdiendo el pie. ¿Ok? Esto es la clínica característica que puede pasar cuando es de neuropático. Ay, no encuentro la foto. Acá está, ya, ya, ahí está. Este paciente había pisado un clavo y al pisar ese clavito se le hizo todo esto. Lamentablemente esto no fue curado adecuadamente, no fue tratado a tiempo y esta paciente terminó con el pie amputado. No tengo acá la foto de la progresión, eh, pero bueno, empezó así, nosotros le hacíamos la limpieza cada vez que se podía, pero en realidad todo esto fue corriendo, no me acuerdo si cara medio o lateral, pero fue corriendo todo esto y se le tuvo que cortar el pie. Entonces es muy importante ver el tema de diabetes, ¿sí? Como les digo, en el hospital se ve mucho, mucho este caso. A ver, no, acá está la progresión. De lo que empezó acá, como pueden ver, miren cómo se hizo. Esto ya evidentemente no se podía salvar. Ok, acá tuvieron que cortar. Entonces, eso. Seguimos. Perdón que me desvíe, pero bueno, la clínica siempre es importante verla, pues, ¿no? Y mientras que uno tenga casitos, es bueno compartir. Entonces, eso. Ok, amputaciones no relacionadas a traumas e incapacidad prematura. Y esa paciente no tenía la otra pierna ya. Se quedó ya sin ambas piernas. Complicado. En fin, principales factores de riesgo para desarrollar diabetes. Tenemos factores no modificables como la edad, tener más de 45 años. Familiares, como les decía, familiares con diabetes, con diagnósticos de diabetes, ya que hay una predisposición.
haber tenido un bebé con más de 4 kilos al peso de nacer. Esto es en el caso de diabetes gestacional. ¿Ok? Esto en el caso de diabetes gestacional. Factores modificables, tenemos la inactividad física o sedentarismo, la mala alimentación, ¿ok? Yo también que paro comiendo hamburguesa, que el pollito a la brasa, que esto, que lo otro, ahí está, factores modificables. Tener sobrepeso, obesidad, ¿ok? La raza también es importante. En las mujeres, los ovarios poliquísticos y eso, básicamente. Vamos a ver el síndrome metabólico. El síndrome metabólico básicamente es la obesidad, ¿ok? Esto nos va a permitir una detección de casos con riesgo elevado de diabetes. Si tú ya tienes un paciente que tenga síndrome metabólico diagnosticado, que sea obeso, es muy probable que te forme diabetes, ¿ok? Esto se diagnostica con la coexistencia de 3 o más de estas condiciones, que quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, altos niveles de triglicéridos en plasma, tengo hipertensión y tengo hipercoagulabilidad, esos 3 criterios ya me pueden dar un síndrome metabólico y esto conllevar a un alto riesgo de diabetes. ¿Ok? Además, en síndrome metabólico vemos la resistencia a la insulina, elevados niveles de LDL. Recuerden que era el colesterol malo, ¿ok? Mal llamado de esta forma. Eh, el que te puede formar aterosclerosis, trombos, émbolos, etcétera, etcétera. LDL, ¿ok? En este síndrome metabólico vamos a tener también criterios. Estos criterios se basan en la circunferencia abdominal. No sé si alguna vez han ido, por ejemplo, al nutricionista, pero te agarran con unas pinzas y con esas pinzas te van sacando de todos lados y te van midiendo circunferencia, te van midiendo, perdón, los pliegues y aparte con la cinta la circunferencia abdominal. ¿Ok? Todo esto me va a servir. En hombres va a ser mayor a 102 y en mujeres mayor a 88. Tenemos otro criterio, la presión arterial, mayor o igual a 130, sistólica y diastólica mayor o igual a 85. Los triglicéridos mayores o iguales a 150 y el HDL menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. Recuerden que era importante tener un alto HDL porque era el que limpiaba el colesterol, ¿verdad? Entonces, si no tenemos bajo HDL, el colesterol se va acumulando y esto va a ser malo para el organismo. Además, una glicemia en ayunas mayor o igual a 100. Esto es mi síndrome metabólico. Luego del síndrome metabólico ya entramos en lo que es diabetes. La diabetes va a tener distintas clasificaciones, distintos tipos, pero los más comunes son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Lo que más vemos es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, para empezar, no se puede prevenir, tampoco tiene cura, el paciente va a necesitar insulina inyectable, ¿ok? Tiene una tasa del 5 a 10% y en este caso la insulina va a estar disminuida y no va a poder actuar sobre la glucosa por alteración del canal GLUT4. Es una enfermedad de índole autoinmune ya que destruye las células beta. Además, va a ser insulino dependiente, como les decía, va a requerir insulina. Y en nuestra clínica vamos a ver, bueno, como en el cretinismo teníamos las 6P, acá vamos a tener las 4P, ¿ok? Esto es importante que lo sepan en cuanto a clínica, porque también una de las preguntas, no recuerdo si las puse ahí, pero es paciente con polidipsia, poliuria, polifagia, que ¿qué examen laboratorial de laboratorio le pides? Una cosa así, que vino en mi parcial. Entonces, un paciente que tenga las 4P, polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, es un paciente probablemente diabético. ¿Ok? ¿Qué es la polifagia? Que come mucho, tiene mucha hambre, come mucho. Polidipsia, tiene mucha sed. ¿Ok? Sed aumentada, hambre aumentada, va mucho al baño, pérdida de peso, esas 4, diabetes. ¿Ok? Bueno, eso sería nuestra diabetes tipo 1. Como les había comentado, en cuanto a tratamiento, se le va a tener que inyectar insulina. ¿Ok?
Además, bueno, tiene que estar sobre una dieta estricta, tiene que hacer actividad física y puede requerir también fármacos. Esto ya va a depender de su tratamiento, de su chequeo, ¿ok? De su control. Ya, esto en cuanto a diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la más común, ya que representa entre el 90 a 95% de diabetes en el mundo. ¿Ok? En este caso es una resistencia a la insulina, ya que los receptores de esta insulina van a estar dañados. Su clínica es insidiosa, pues va a depender del paciente. Hay pacientes que te vienen ya, que su diabetes está avanzada y te vienen con nefropatías. Hay pacientes que solamente tienen mareos y hay otros que ya em, sí, tienen mareos. Es lo que, si no mal recuerdo, el mareo es el primer signo de diabetes. O sea, es el signo neurogénico, neuropático, perdón, que se va a mostrar primero, ¿ok? En los mareos, que es en realidad un síntoma muy inespecífico, ¿ok? Por eso acá te dicen que la clínica es mínima e insidiosa, son síntomas inespecíficos que pueden desencadenar esta diabetes o que pueden significar, mejor dicho, esta diabetes. Además, acá va a ser no insulino independiente. Bueno, factores de riesgo ya los tocamos. Tratamiento y abordaje puede tener insulina, depende del paciente, ¿ok? Solo en algunos casos. Lo más común es fármacos orales. El fármaco oral más común es la metformina, ¿ok? Metformina para los diabéticos es lo más común, pero va a depender también de la valoración clínica que se le dé, ¿ok? No siempre se le da metformina. Se acordarán de fármaco que hay tipos de medicamento para diabetes. Hay unos que te ayudan a subir de peso, hay otros que te ayudan a bajar de peso. Entonces va a depender de la valoración del paciente el fármaco que se le aplique. ¿Ok? En cuanto a la diabetes gestacional, bueno, gestacional se presenta durante el embarazo, va a desaparecer al final del mismo, pero, en el 15% de estas mujeres embarazadas puede prevalecer esta diabetes, ¿ok? Pueden desarrollar esta diabetes en algún momento de su vida después del embarazo. Su diagnóstico es durante el segundo o tercer trimestre de gestación por medio del test de tolerancia a la glucosa, ¿ok? Test de tolerancia a la glucosa en segundo o tercer trimestre de gestación. Factores de riesgo, vamos a tener mujeres con sobrepeso y obesidad al inicio del embarazo, un antecedente de diabetes gestacional en embarazos previos o haber dado a luz a un bebé mayor de 4 kilos, como se lo había mencionado en el principio. Además, importante la historia familiar de diabetes tipo 2 y un diagnóstico previo de prediabetes. Tratamiento, igual. Puede ser por fármacos orales, puede ser por insulina, alimentación saludable, esto ya va a depender de la valoración clínica. En cuanto al laboratorio, en cuanto a lo que nos interesa en este curso, vamos a tener prediabetes y diabetes. En la prediabetes vamos a tener valores, bueno, primero los exámenes, ¿ok? Tenemos 4 tipos de exámenes. Tenemos la hemoglobina glicosilada, la glucosa plasmática en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa y la prueba aleatoria de la glucosa plasmática o prueba de glucosa al azar. Esas son las 4 pruebas que vamos a tener para medir la glucosa. En cuanto a valores normales de estas pruebas, vamos a tener que la glucosa plasmática en ayunas tiene un valor normal menor a 100. ¿Ok? Menor a 100, valor normal de glucosa en ayunas. Recuerden que esta ayuna tiene que ser de 8 horas. ¿Ok? Glucosa en ayunas, 8 horas, valor normal menor a 100. Luego tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa. Esta va a tener un valor normal menor a 140, ¿ok? Menor a 140, valor normal. La hemoglobina glicosilada va a tener un valor normal menor a 5.7, ¿ok? Ahora, el gol estándar, ¿ok? El gol estándar
para diagnosticar diabetes va a ser el test de tolerancia oral a la glucosa. Este va a ser mi gol estándar. Aunque creo que en Perú no se usa mucho, ¿ok? Pero yo recuerdo, por ejemplo, mi papá tiene diabetes, entonces yo recuerdo que a él hicieron el test de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste esta prueba? Es una prueba, digámoslo, combinada, ¿ok? Ya que se combina el test de tolerancia oral a la glucosa con la glucosa postprandial de 2 horas, ¿sí? Es, digámoslo así, combinada. ¿Cómo funciona? El paciente, bueno, primero que tiene que ser en la mañana, ¿ok? Se hace sí o sí en la mañana. El paciente tiene que estar de igual forma con un ayuno de 8 horas. Llega el paciente, se le hace una prueba a los 0 minutos, ¿ok? Se le hace su prueba de glucosa. En un rango no mayor a 5 minutos, bueno, se le da 75 gramos de glucosa anhidra, que es este polvito que ven acá. ¿Ok? Puede ser un polvito o puede ser ya una solución, como si fuera, por ejemplo, un Gatorade. Te dan una solución para que tomes, puede ser un poco fuerte, te puede provocar náuseas, ¿ok? Esto va a depender mucho del paciente. Pero bueno, tolerancia oral a la glucosa, ayuno 8 horas, en la mañana se hace la prueba, se le toma a los 0 minutos la primera prueba para tener una glucosa basal, ¿ok? Esto se hace para tener una glucosa basal. Yo mido primero cuánto estaba su glucosa antes que yo le dé esta glucosa anhidra, ¿verdad? Listo. Se le da la glucosa anhidra y luego se espera 2 horas. A las 2 horas o 120 minutos le vuelvo a tomar otra prueba. Si en esa prueba, por ejemplo, si en esa prueba mi valor sale menor a 200 o de 140 a 199, yo voy a tener prediabetes. ¿Ok? Prediabetes. En el caso de la glucosa plasmática en ayunas, el valor para prediabetes va a ser menor a 126 o de 100 a 125. Y por último, en la hemoglobina glicosilada, el valor de prediabetes va a ser menor a 6,5% o de 5,7 a 6,4%. Listo. Bueno, ya hablamos del test de tolerancia oral a la glucosa que les había comentado que se va a ser el gol estándar, ¿ok? Va a ser la prueba más importante. Y les voy a hablar ahora de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, eh, bueno, al menos yo estoy en Almenara. En Almenara nos han dicho que es la prueba más importante. ¿Por qué? Porque te va a hablar de la cronicidad, ¿ok? Te detecta la cronicidad. Te va a dar resultados de lo que tenga, bueno, de la glucosa del paciente de los últimos 2 a 3 meses. ¿Por qué 2 a 3 meses? Porque se mide hemoglobina. El eritrocito, recuerden que tenía una vida media de 120 días. Entonces, al medir la hemoglobina glicosilada, puedes tener la información de 120 días, de 2 a 3 meses, en realidad, de la glucosa del paciente, ¿no? En este caso, para diabetes, mi hemoglobina glicosilada va a ser mayor o igual a 6,5. Bueno, debe realizarse utilizando un método que esté certificado por el Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina. Acá en hemoglobina glicosilada, como les había dicho, es para ver cronicidad. Esto lo suelen preguntar mucho. Para ver cronicidad y para ver también cómo va el tratamiento del paciente. ¿Ok? Si quieres ver su tratamiento, si tiene adherencia al tratamiento o no, le ves la hemoglobina glicosilada. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes un paciente con diabetes tipo 2 que justo la última semana antes de ir a su evaluación clínica, a su control, decide tomar su metformina, pero el mes pasado no la tomó? Entonces, de repente, esa prueba que tú le hagas de glucosa en ayunas, al momento del control, te va a salir que su glucosa está normal, que está controlada, porque justo esa semana tomó su medicamento. Pero el medicamento que no tomó el mes anterior no te va a salir, ¿verdad? No va a salir el resultado. Solo te sale con la hemoglobina glicosilada, ya que puede ver de 2 a 3 meses antes de la prueba. Entonces es muy importante. Em,
Algo más que se me escape de hemoglobina glicosilada. Bueno, después hay una tabla que no se las he puesto ya que no estaba en el PPT actual que tienen, pero hay una tabla con la que pueden ver, por ejemplo, que yo lo estoy revisando acá, si tienes una hemoglobina glicosilada de 8, va a significar una glucosa en sangre de 180. Si tienes de 9, significa 210. Si tienes 10%, significa 240. Si tienes 11%, significa 270. Y si tienes 12%, significa una glucosa de 300. ¿Ok? Me faltó agregar eso, pero bueno, ya lo acabo de mencionar. Entonces, hemoglobina glicosilada, ya saben que detecta cronicidad y ves los últimos 3 meses. Ya, mayor a 6.5, mayor o igual a 6.5, diagnóstico de diabetes. Glucosa plasmática en ayunas, ya saben, ayunas de 8 horas. Resultado para diabetes mayor o igual a 126. ¿Ok? Mayor o igual a 126. La postprandial de 2 horas, que ya les había comentado, el test de tolerancia oral a la glucosa, nuestro gol estándar, va a ser positivo para diabetes cuando es mayor o igual a 200. ¿Ok? Mayor o igual a 200. Si es 200, diabetes. Si es 199, prediabetes. ¿Ok? 200. Debe realizarse, según lo escrito por la OMS, con la carga de glucosa 75 gramos, como ya se había comentado, disuelta en agua. ¿Ok? Puede venir, como les había dicho, como un polvito que lo disuelven en el momento en un vasito con agua, o puede venir ya preparado, ya en un envase. Por último, la prueba aleatoria de glucosa plasmática o prueba de glucosa al azar es al azar, pues ya que te lo toman en cualquier momento del día, no necesariamente en la mañana, no necesariamente en ayunas, como la prueba plasmática en ayunas, cualquier momento del día al azar, su valor para diagnóstico de diabetes es mayor o igual a 200, ¿ok? Mayor o igual a 200, positivo para diabetes. Además, recalcar que esta medición de la glicemia debe realizarse con una muestra de plasma de sangre venosa. ¿Ok? No de sangre arterial, sino de sangre venosa. Además, bueno, como se había comentado, factor de riesgo es mayor, era la edad mayor a 45 años. Entonces, el tamizaje debe realizarse necesariamente a partir de los 45 años. ¿Ok? Pacientes con 45 años, hacerse su descarte de diabetes, por así decirlo, ¿no? Medirse su glucosa. Ahora, si son personas de riesgo, si ya son obesas, si ya tienen diagnóstico de hipertensión, si tienen su HDL disminuido, su LDL alto, se le hace, y bueno, y si tiene su historia familiar de diabetes, se le hace este tamizaje cada 3 años. ¿Ok? Les había mencionado también que la raza era un factor, ya que en afroamericanos se dice que hay una mayor tasa de incidencia de diabetes, al igual que de hipertensión. ¿Ok? Si nuestro paciente ya tiene un diagnóstico de prediabetes, ella no se le va a hacer cada 3 años, sino cada año. ¿Ok? La valoración va a ser anual. Hasta acá, diabetes, prediabetes, ¿alguna consulta? Ok, ya, entiendo que está todo claro entonces. ¿Ok? Recuerden, dos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 y gestacional. Se suelen mencionar otros tipos como la diabetes tipo MODI, pero no es muy común, entonces la vamos a dejar pasar por esta vez. Pero que sepan, la más común de todas, diabetes tipo 2. Ya. Bueno, luego de ver diabetes, que es una hiperglucemia, vamos a ver la hipoglicemia. La hipoglicemia se va a diagnosticar cuando vemos una glucosa menor a 70 y vemos una triada de Whipple. Esta triada va a ser signos y síntomas de hipoglucemia, que los tenemos acá, temblores, palpitaciones, ansiedad, hambre, sudoración, hormigueo,
debilidad, cansancio, sensación de calor, confusión, dificultad para pensar o para concentrarse y alteración del comportamiento. Si tenemos estos síntomas son signos y síntomas característicos de hipoglucemia. Si a esto le sumamos mi glucosa menor a 70 más la reversión de síntomas con dextrosa, es decir, al paciente se le administra dextrosa al 33% o glucosa y estos síntomas desaparecen. ¿Se entiende? Reversión de síntomas. Le aplico glucosa al paciente o le aplico dextrosa y los síntomas que tenía, su ansiedad, su hambre, su sudoración, etcétera, todo lo que tenía, está. Todo para. ¿Ok? Es una reversión de síntomas. Con esos tres criterios, síntomas hipoglucemia, síntomas de hipoglucemia, glucosa menor a 70 y la aplicación de dextrosa con reversión de síntomas, tu triada de Whipple vas a tener el diagnóstico de hipoglicemia. A su vez, esta hipoglicemia se puede dividir en 3 grados o 3 niveles. ¿Ok? Cuando tenemos la glucosa menor a 70 pero mayor a 54, vamos a tener un nivel o grado 1. Si esta glucosa ya es menor a 54, vamos a tener un grado 2 o nivel 2. Y ya tenemos un nivel 3 cuando hay alteración mental, alteración de la conciencia. Esto va a requerir un manejo, un tratamiento de urgencia. ¿Ok? Algunas causas de la hipoglicemia, lo vemos acá, mayormente puede darse por fármacos, por insulina, por etanol, ¿ok? Salicilatos, puede darse por hepatopatías como sepsis, comúnmente, ¿ok? Sepsis, insuficiencias endocrinas, tumores, etcétera, ¿ok? Esto igual es nuevo, recién se lo han agregado a ustedes, no estaba dentro de mis clases. Pero eso, chicos, hipoglicemia que sepan menor a 70, ¿sí? Menor a 70 de glucosa, hipoglicemia. Tienen los niveles acá, tienen la sintomatología y la triada de Whipple que también se las pueden preguntar, imagino yo. ¿Ok? Ya que suelen preguntar bastante triadas acá y en medicina 1. Entonces, eso básicamente. ¿Alguna consulta de alguna de las pruebas que se hagan? Hemoglobina glicosilada, tolerancia, ¿quedó claro cómo se hace la tolerancia? Es laboratorio es aprenderse los valores y saber cuándo se le pide cada cosa. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro. Ya, gracias. Em, Vamos a ver Kahoot. ¿Ok? Diabetes en verdad es un tema súper sencillo. Es que se sepan los valores, que sepan qué prueba es el gol estándar que ya hemos mencionado, la tolerancia, y de ahí nada más. En verdad, que se sepan cuál es prediabetes, cuál es diabetes, y ya. Lo de TSH también, ¿no? Cuando que sepan cuál es hipo, cuál es hiper. Laboratorio es muy sencillo, chicos. Eh, a ver, momento. Ahora, mientras se está cargando esto, como les digo, el laboratorio es sencillo. Eh, Estudien fuerte diagnóstico, que está complicado, está feíto, y estudien medicina. Medicina traten de organizarse, hagan cuadritos, ¿ok? Pongan, por ejemplo, qué sé yo, derrame pleural, ¿no? Ponen todo lo que es, lo primero que ven es patologías pulmón. Entonces ponen derrame pleural, no pulmón, ya, respiratorio, ponen derrame pleural, de luego atelectasia, todos los problemas, todas las patologías pulmonares, las agrupan
y ponen lo característico. Por ejemplo, en derrame pleural, ¿qué van a tener? Van a tener matidez, van a tener murmullo vesicular abolido. ¿Ok? Esas cositas las van poniendo en cuadros comparativos para que sepan qué patología es cada cosa, porque eso es lo que les van a poner. Les van a poner paciente, viene con, no sé, disnea, qué sé yo. A la ocultación se le encuentra tal cosa, tal cosa. A la percusión, tal cosa. A la palpación, tal cosa. Entonces, esas cositas son las que tienen que apuntar. Ya. Ahí está el Kahoot para que se vayan uniendo. Bueno, creo que ya están. Ya, medio dividido. Recuerden que TSH, valor normal, era de 0,4, perdón, 0,5 a 4. Acá nos están hablando de un hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, recuerden que vamos a tener una TSH aumentada. Entonces, si el valor normal es de 0,5 a 4, este amarillo no puede ser ya que es el valor normal. Pues acá necesitamos una TSH aumentada. ¿Dónde va a estar aumentada? Acá, mayor a 10, ¿no? Medio dividido también. Recuerden que les había comentado, ¿no? Miren, paciente con diagnóstico de diabetes 2 hace 2 años. A esta paciente ya probablemente le han mandado su metformina. ¿La estará tomando? ¿No la estará tomando? No se sabe. Tiene 2 días de síntomas de hiperglicemia.
Entonces, para valorar la adherencia al tratamiento, lo que yo les había comentado, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente viene y justo la semana previa tomó su metformina? Esa metformina que tomó le puede bajar la glicemia, puede tener una glucosa normal si es que yo le tomo esta glucosa plasmática en ayunas, ya que esto va a ser de la glucosa reciente. En cambio, mi hemoglobina glicosilada, como puede ver, de 2 a 3 meses, va a ver si es que bueno, tomó una semana, pero me va a ver si tomó, por ejemplo, el mes pasado, ¿verdad? Para ver cómo estaba su glucosa en esos meses. Eso, ¿ok? Hemoglobina glicosilada para adherencia a tratamiento y para cronicidad. Este es fácil. Ocho horas. Perfecto. ¿Sí? 8 horas. Última. Bien, T4 libre por debajo del rango de referencia. ¿Sí? Recuerden, hipotiroidismo primario, TSH aumentada, T4 disminuida. ¿Sí? Listo. Muy bien. Creo que ganó Mariela de nuevo, ¿no? Sí. Ya, igual, ya sabes, me escribes y te paso ahí. Tengo más exámenes todavía. Ya. Entonces, con esto les voy a pasar su post-test. Un momento para terminar. Ya. Ahí les pasé el post-test. Ok, igual lo revisamos como siempre. Recuerden que todo el post-test, bueno, pre-test, post-test y Kahoot son de exámenes pasados. Todo. Ok, entonces es como si estuviéramos banqueando. Entonces, vamos a revisarlo. Mujer de 34 años con diagnóstico de diabetes mellitus 1 desde hace un año. Acude a consulta por endocrino por síntomas recurrentes sugerentes de hiperglicemia. ¿Qué examen indicaría para valorar la cronicidad de la hiperglicemia e hemoglobina glicosilada? Luego, paciente femenina de 40 años acude a consulta médica por presentar poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Habíamos hablado de las 4P, de la diabetes. Esto lo presenta desde hace 2 meses. ¿Qué examen de laboratorio solicitaría inicialmente? Glucosa plasmática en ayunas. ¿Ok? Yo, por ejemplo, yo recuerdo que ahí me equivoqué, yo puse perfil tiroideo, porque yo lo orienté, como decía, paciente femenina 40 años y por la clínica yo me fui a prueba de tiroides, yo me equivoqué ahí, pero ya, glucosa plasmática en ayunas. Luego tenemos varón de 42 años con antecedentes de obesidad 1, antecedentes de diabetes 2, sin síntomas asociados. Se le indica prueba de hemoglobina glicosilada. ¿Cuánto debería ser el valor de dicha prueba para catalogarlo como prediabetes? 5,7 a 6,4%. ¿Sí? Por último, mujer de 35 años refiere que desde hace 3 meses presenta aumento de peso
fatiga, estreñimiento, piel seca. Aunque se sospecha con esta clínica de una alteración tiroidea, ¿qué examen solicitaría de manera inicial para la valoración de alteración tiroidea? Habíamos dicho que el primer examen que se pide es la TSH, ¿verdad? TSH. Listo. Ah, no estaba compartiendo pantalla, ¿no? Bueno, ya. Bueno, chicos, eso sería todo. Si tuvieran alguna consulta, igual cualquier cosa me pueden escribir, ¿ok? Y con eso estamos terminando. El siguiente domingo ya terminamos con líquidos corporales, pleural, asítico articular. Trasudado, exudado es recontra, preguntado, eso lo van a ver en la clínica, lo van a ver muchísimo, ¿ok? Con eso terminamos y de ahí nos damos unas 2 semanas de vacaciones, porque los parciales están feitos, así que eso, ¿ok? Nada, chicos, nos vemos la siguiente semana. Gracias.